Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando, estamos estudiando este libro de Samuel, capítulo 19. Hoy queremos concentrarnos en los versículos que van principalmente del 22 al 24. Recordemos que el párrafo que trata estos temas de Saúl y David, que vuelven a reencontrarse, llamémosle así, con el profeta Samuel. En el versículo 18 nos decía que David había huido de Saúl, o disparado, pero también ya conocemos toda la situación anteriormente que estuvimos hablando, ¿verdad? Una persecución, pero sin dejar respiro para David. Intervienen Jonatán, hijo de Saúl, pero tampoco consigue gran cosa. Interviene la propia hija de Saúl, que es esposa de David. Incluso le ayuda también a escaparse, pero tampoco, ¿verdad? No hay caso. Una vez que Saúl, porque dice luego que Saúl se deja tomar, es la fuerza del espíritu del mal que le toma, ¿verdad? Y entonces le hace una cosa que no tiene nombre, en el sentido de que persecución es persecución. Dai por y perdón, ya que es, ¿verdad? Y entonces aquí David se encuentra con Samuel. Samuel, al final de cuentas, le escucha. Fue como un momento entonces de preguntar qué es lo que está pasando, por qué Saúl me está persiguiendo. También seguramente que comenzó a cuestionarle, bueno, si vos me ungiste como rey, ¿cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me quiere matar, verdad? O sea, él sabe, no sabe. Entonces todo esto ante Samuel. Samuel viene a ser entonces ese guía espiritual que escucha y que recibe todas las situaciones difíciles de estas dos personas. Ahora, de nuevo, comienza desde el versículo 19 que le informan a Saúl de que David justamente está con Samuel. Ahora entonces hasta la vida de Samuel correría el riesgo, entraría en el peligro. Y entonces le informan a Pepe la Joibe, lleva, acuerdo, imaginan a Iope en Rama. Y entonces Saúl envía emisario. Tape José, pe Chatase, pe Guaponase, pe Otape Yucamandioe. Pepe te pe Yucayo, Pepe fácil betaina. Porque Pepe no hay por etcétera, etcétera. Pero sin embargo, no saben que se encontrarán con una gran sorpresa. Porque ellos vieron a la comunidad de profetas con Samuel a la cabeza en estado de trance profético. Entonces el Espíritu del Señor invadió a los emisarios de Saúl y también ellos entraron en trance. Ve ahí por entonces Jacob, ¿por qué? Porque
Ellos vienen como para matar, ellos vienen con la decisión y con el envío de Saúl para hacer un desastre y sobre todo con un objetivo. El objetivo es agarrarlo a David. Al ver aquí a Samuel con los otros profetas que están en trance, también ellos entran en trance. Cuando estábamos hablando de entrar en trance aquí de estos emisarios, significa de que ellos entran en una situación más bien de alabanza, en una situación de agradecimiento, en una situación de reconocimiento. Esto es como decir, yo vengo aquí como para matarle a David y sin embargo comienzo a alabarle, comienzo a darme cuenta, o sea, entrar en trance. Es como esa conversión, ¿verdad?, que sucede en estas personas, en estos emisarios, o alaba, oye popetea, lleva, y por ahí te con la David, etcétera, ¿verdad? Y eso significa la fuerza del espíritu, ¿verdad? Por eso la idea es que en la medida en que nosotros hacemos el bien, ciertamente nos sentimos protegidos por la fuerza y la gracia del Señor. Porque eso es lo que está sucediendo aquí directamente entonces con David. Al enterarse de esto, Saúl envió otros emisarios, pero también ellos entraron en trance. Esto también nos hace pensar, y esto es demasiado lindo, ¿verdad? ¿Por qué es lindo? Y porque justamente nos está enseñando y nos está diciendo, así como Saúl se entera de que estos emisarios comienzan a alabar, oye, popete y va con la Saúl, es como decir, ¿verdad? Como que le está echando en cara a Saúl y le está diciendo, va de Saúl, la reya poco amba, tena reya poco case con amba, con ajare yucase David. Nosotros aquí nos damos cuenta que David es una persona maravillosa, excelente, viva David, oye, popete, ¿entienden? Eso quiere decir que aquí los mismos emisarios vuelven a entrar en trance. Y entonces, decíamos, al enterarse de esto, Saúl envió otros emisarios. Ahora acá allí otro. Hoy no hay otro. Va con a la joya, pues allá mande. Acuérdate que hoy no hay o cumpleaños de orden ahí para ver. Acuérdate que tú la opitado oye popete, oye lo que y le reconocen entonces a David dentro de lo positivo. Lo reconocen a David entonces como una persona maravillosa. Pegando ustedes. Si upearemos vengo y nada de la yuca caseina David. Y entonces vuelve a enviar a otro. Bueno, pero está pena, a pejando por ahí, que va a lo igual con Andy. O yucarangueo, o pepe, oye, popetea, o a pai, que en día, o a la valle, baby. Como un baiguasuyo, baby. Entonces envió otros emisarios, pero también ellos entraron en trance. Entonces aquí, entrar en trance, como nos está queriendo decir el autor sagrado, es que estos emisarios, con la fuerza del Espíritu del Señor, abren los ojos y se dan cuenta qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que Saúl está queriendo hacer contra su siervo David. Lo ya poseen, porque al final de cuentas percibimos muy bien que David está haciendo las cosas, pero maravillosamente. Yo puedo poner y nada. Entonces entran también en trance. En el libro de los Números, que nosotros también ya habíamos estudiado, en estos capítulos famosos que vienen justamente, Balaán, etcétera, como para maldecir al pueblo de Israel, etcétera. Ahí también hay un pasaje interesante, ¿verdad? En vez de maldecir, él se pone y dice, mira, como para maldecir a ese pueblo. Y sin embargo, entra en trance, ¿verdad?, del Señor, el Espíritu, y comienza también a bendecir al pueblo. Oye, pues, todo lo contrario. Volvemos enseguida con más gente Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte.
mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, no caí, tu poder de mi enemigo me libró. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la madrugada del 7 de octubre, el grupo de Hamas lanzó una serie de ataques sorpresa en las zonas fronterizas entre Israel y Gaza. El grupo atentó contra un festival de música en el sur de Israel, donde se reunieron más de 3.000 jóvenes. Yela y su familia nunca olvidarán ese sábado. Sabíamos que en este momento Eviatar, mi hermano, estaba en ese festival de música al sur de Israel. No sabíamos dónde se encontraba exactamente. Mi madre le envió inmediatamente un mensaje para ver si estaba bien, y él le dijo que había gente disparando por todas partes. El último mensaje que recibimos de él fue a las 7:45 y decía que los agresores estaban empezando a irse. Desde entonces no hubo más noticias de él. La preocupación en la familia fue creciendo a medida que pasaba el tiempo, hasta que lo vieron en uno de los vídeos publicados por Hamas, donde mostraban a sus rehenes. A pesar de la conmoción, Yela dice que ese vídeo les dio esperanzas. Se temían lo peor. Vimos el vídeo donde sale mi hermano y no se le veía mal. No parecía herido, estaba de una pieza. Quiero decir que se le veía bien. Puede sonar raro, pero se le veía bien. Y sabemos que necesitan a los rehenes. Los necesitan. Los necesitan porque... Un momento, necesitan que los rehenes estén vivos. 10 días después del secuestro de Eviatar, la familia de Yela no ha recibido más información de él, pero jamás ha publicado otros vídeos de rehenes. Yela espera que la presión de otros países pueda ayudar a las familias a obtener más información sobre sus seres queridos.
Jamás ha publicado un vídeo de uno de los rehenes. Es una chica de 21 años. Se ve que está aterrorizada, pero dice que está bien y que la están cuidando. Y ese vídeo salió a la luz por toda la presión, porque ahora mucha gente dice que Hamás es como ISIS, algo que no les interesa, no lo quieren. Esto es lo que está consiguiendo la presión. Gela espera que la iniciativa de los gobiernos extranjeros ayude a liberar a los rehenes para que su cautiverio termine pronto y con final feliz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 19 Estamos de los versículos 19 en adelante, ¿verdad? Que es tan interesante, pero nosotros nos ponemos más porque ya es la segunda vez que está enviando mensajeros del 19 hasta el 21. Al enterarse de esto, Saúl envió otros. Los primeros enviados van, se dan cuenta, entran en trance y ellos comienzan a alabar y darle razón más bien a David que a Saúl. Ando ya poemas, pero no luego porque ellos no quieren hacer más eso, ¿verdad? A lo que fueron enviados, sino que espera hoy a llevar. Esa es la fuerza del Espíritu que trabaja en nosotros. Es la fuerza de Dios. Al enterarse de esto, Saúl envió entonces a emisarios, pero también ellos entraron en trance. Por tercera vez Saúl volvió a enviar emisarios y también ellos entraron en trance. Por tercera vez. ¿Verdad? Entonces, el hecho de enviar de nuevo a los emisarios y el hecho de entrar aquí, en trance nuevamente. Entrar en trance significa, ¿verdad? Sentir aquí, recibir la fuerza, el Espíritu del Señor que los transforma, que los cambia, que les da entonces esta nueva manera de ver, esta nueva manera de afrontar. Y entonces, evidentemente que ellos piensan, sobre todo Saúl piensa, ¿verdad? El primero no funciona, el segundo no funciona. Entran en trance, se dan cuenta, es la fuerza del Espíritu del Señor que les cambia. O esa peayuagüera. A pepeagüera y va ebigore laro yuina guave, va igore yularo yapuina guave. Si a begoro echasa pues a que Davigo o ya por ponam, bala ya pa güey, han este bebé lleva. Peñan de yara me eva güey, y chupe ya por poner interino. Bueno, y entonces desde esta perspectiva nosotros podemos entender, es la tercera. Como nosotros decimos, Saúl menor Cobeña Camena, la tercera la vencida. La tercera la vencida. Yekwami envió de nuevo por tercera vez. Y también ellos entraron en trance. El número 3 significa, ¿verdad? Dentro de la cabalística, es la insistencia que se está haciendo. Se busca todos los medios.
más de esto ya no se puede, o sea, es como hablar de la perfección, ¿verdad? O sea, todo el esfuerzo posible de parte de Saúl, la maldad en absoluto, la maldad que está entrando aquí y está buscando por todos los medios de hacer daño o sacarle de ahí a David, porque se molesta, se estorba, da hipotabe mauco, aveina, nacemos aroría lleva. Entonces quiero hacerlo desaparecer, me está causando roncha por dentro. Y entonces está actuando. Y dice por tercera vez entonces. Eso ya es lo máximo, lo tercero, por tercera vez que está insistiendo. Volvió entonces a enviar emisarios y también, sin embargo, estos entran también en trance. Entonces con esto nosotros podemos entender ya directamente que Saúl, que es una persona verdaderamente malvada, es sin embargo persistente. Persistente. 3 veces más acá. El primero, doy coyue. Entonces vuelve a insistir. Es la persistencia del mal, decíamos. Segunda vez, ojo, llegué la emisario, ¿verdad? PJ ya poseo mi primer hondo, ya oye esto aquello. Entonces, ojo la segunda. Ojonte ahí, pero entran de nuevo también en trance. Imposible. Y así. También va el último grupo, los 3, pero hoy que lleguen de ahí en trance. Con esto se está subrayando y se está diciendo directamente que la maldad está proviniendo desde Saúl. La maldad es maldad del corazón de Saúl. Porque el hecho de entrar en trance significa que el Señor es el que lo está protegiendo, lo está custodiando, en este caso, a David. David se siente protegido entonces por la fuerza y la gracia de Dios. Entonces esta gente vieron una compañía de profetas que estaban profetizando. Samuel, que estaba allí, y era él mismo el que los iba presidiendo, y por eso que los mensajeros de Saúl llegaron a capturar a David, llegaron en medio de una reunión de adoración. Samuel y sus estudiantes, que son esta compañía de los profetas, estaban esperando y estaban confiando plenamente en Yahvé, ¿verdad? En el Señor. Estaban esperando y lo adoraban, adorándolo, hablándole, escuchándolo. Cuando dice que todos profetizaban, no era que todos estaban prediciendo el futuro, decíamos nosotros anteriormente, sino que esto simplemente está queriendo decir que estos mismos emisarios entran en trance y comienzan a hablar bajo la acción del Espíritu Santo. Hablar bajo la acción del Espíritu Santo quiere decir que cambiamos totalmente de chip. Pe añaña de ella posea hina. Entonces con aña otra cosa y te lleva. Y ellos comienzan a mirar más profundamente y a entender qué es entonces lo que Saúl está buscando. Va el ave botaina, va el ave ya posea, pues a ver cobrero ella lleva la vio ya puedo y por ahí te dejina güey. Hamba ere pico entonces obrero yo ave oro yo cajanguay se sube tera oro vera guay se sube lleva Saúl o yo cajanguay David. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, te invitamos a las jornadas de salud y educación sanitaria en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Obtén consejería médica, nutricional y odontológica, charlas educativas y actividades para los más jóvenes. Todo en un solo lugar. Además,
Trae juguetes para el Hospital de Juguetes y haz sonreír a niños necesitados. Jornadas de salud este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Un futuro más saludable y solidario te espera. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece como siempre. Y hoy estamos leyendo de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 4 del 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahora bien, el que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justificación sin las obras, diciendo: felices aquellos a quienes fueron perdonadas sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Queridos amigos, este es el camino justamente de la fe. Pero Pablo y tenemos que saber antes que nada que en la teología paulina la primera palabra que tenemos que conocer es que los escritos de Pablo son escritos parenéticos. Parenético, del griego, quiere decir consecuencial. Si nosotros verdaderamente en nuestra propia esencia y nuestra existencia somos alguien, hemos asumido una responsabilidad, nosotros tenemos que en nuestras obras, con nuestras obras, en la realidad de nuestra vida, tenemos que reflejar eso que nosotros somos. Nuestra existencia reflejada en nuestras acciones. Dice la fe. Por eso Pablo insiste mucho, el que cree, el que tiene fe va a ser justificado por la fe. ¿Pero por qué Pablo dice eso? Porque si nosotros creemos verdaderamente en el Señor, vamos a vivir y vamos a tener nuestras obras de acuerdo a lo que Dios nos pide. Diga tú, yo creo en Jesús, entonces parenético. Parenético quiere decir consecuencia de tu propia existencia. Si soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame.
cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro del Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo entonces 19. Y aquí sobre todo esta última partecita que va del 18 al 24, al momento en que se encuentra Saúl, David con Samuel. Están volviendo de nuevo. David, que expone todo en el versículo 18, Samuel, tú me has ungido como rey, pero sin embargo ahora yo estuve ahí con el rey actualmente, estoy con él, estoy con Saúl, pero sin embargo me siento perseguido, y es una persecución sin tregua, es una lucha sin tregua. Viene detrás mío y está procurando todo. Y ahora en este capítulo 19, versículo 18 en adelante, va David justamente a quejarse. Oye, quejar, Samuel, entonces es como que Samuel parece que le quiere acalmar y le dice, bueno,
y fueron a alojarse en Naiot, oiga, como para calmar las aguas. Pero dijimos que Saúl oyente era allí. Llegó a la noticia y claro, es el rey, entonces el rey tiene todo el poder, tiene todas las posibilidades. Entonces se entera, David ya po moto, cañeina. Y entonces, ojo, tanto a Samuel como a David. Recordemos que ya en el capítulo 16, si ustedes mal no recuerdan, antes de que el rey David fuese ungido por Samuel, también Samuel le tenía verdaderamente miedo a Saúl. Miramos un poquitito cómo era ese capítulo 16. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel. Pero donde Samuel, por este tipo no vale la pena. O ya por la Ibaía, peándica, tío continuó, ves. Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel respondió, ¿cómo voy a ir? A ver, pero más la pregunta, que llama Samuel. ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Si se entera Saúl, me matará. Entonces aquí, el hecho de que David fue a refugiarse, a hablar con Samuel, ¿qué es lo que está pasando? Saúl aquí se entera de que David justamente se fue con Samuel. Entonces, aquí en realidad Saúl ojomo que ve. Y por eso es que envía primero emisarios. ¿Verdad? Pero esto tenemos que solucionar. Ya está ahí David, ya está ahí Samuel. Aquí mismo, en el 16, ya fue un problema. Si se entera Saúl, me matará. Pero el Señor era ya el que le había dicho, llevarás contigo una ternera y dirás, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que vas a hacer, ¿verdad? Yo te indicaré. Bueno, esto es simplemente para volver a ubicarnos nomás, porque ya estamos en el capítulo 19, versículo 18 en adelante. Y vuelve un poco a aparecer, ¿verdad? Esta prepotencia de parte de Saúl. Samuel, él le va a proteger. Entonces, viste, Saúl ya comienza aquí a maquinar porque está totalmente metido dentro de sí mismo, pero con ese odio, con ese rencor, ¿verdad? Con esa maldad total, y quiere eliminar a David. No quiere que continúe la cosa de esa manera. Bueno, pero ya hemos dicho que en cuanto estos emisarios llegan, el Espíritu desciende sobre ellos, el Espíritu del Señor. Esto quería decir que cuando ellos entran en trance, en realidad, no era tanto como los profetas, como nosotros que están en ese camino, sino que ya llegan de Shemopinin, vaya, o poco llegué allí esa cosa, allí esa pedaza, mañana, va a la shaya, va a la shaya, va a erigo su peisajina, la haya posee, la serapisa cuirareje. Imagínense, por aquí está apuntando entonces, queridos amigos, esto que nosotros estamos viendo, estamos leyendo y estudiando. Es como decir, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué nosotros que venimos como para liquidar a David, incluso aquí siguió Macanea y Samuel, de ir así directamente, pero el hecho de ser enviados estos emisarios como para mirar, la bella poaina, mandi de la reina, vaina Samuel ande ya poaina en 10. Va a ir la David o a venderenda, pero nada, es como para darle miedo también. Entonces, estos emisarios también son atrapados en el ambiente de adoración. Son atrapados en este ambiente de devoción a Dios. Y de esta manera viene el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A pesar del cansancio producido por la larga jornada que lo traía de Coria, el padre Pedro de Alcántara no aflojaba el paso y embebido en la lectura avanzaba hacia la localidad de Galisteo. Sin darse cuenta llegó a la confluencia de los ríos Jerte y Alagón. Entonces volteó la página, continuó leyendo y a paso largo se adentró en el gigantesco cauce que estaba reforzado por una de esas impredecibles crecientes invernales que hacían imposible su paso. Desde un promontorio en la otra orilla, un grupo de personas que esperaban a que descendiera el nivel del caudal le gritaban que se detuviera porque de lo contrario se ahogaría. Pero el padre Alcántara, sin percatarse de lo que ocurría, siguió metido en su libro, caminando sobre las aguas ante la mirada angustiada de los curiosos y obviamente del pánico de su asistente que se quedó anclado en la ribera, mientras el santo llegaba a salvo y seco al otro lado y sin parar prosiguió su camino. Al llegar al convento de Galisteo, el padre Pedro de Alcántara se preguntaba preocupado en dónde se había quedado su compañero de viaje. Juan de Garavito y Vilela de Sanabria, nacido en Alcántara, España, en 1499, era un niño reservado, dado a la oración desde muy pequeño y se apegó más a ella cuando quedó huérfano a los 7 años y con ello se ganó el cariño de su padrastro, quien en 1511 lo envió a la Universidad de Salamanca, en donde se destacó en sus estudios de filosofía y derecho. Pero durante unas vacaciones, en 1515, impresionado por la adustez de los frailes que pasaban por su casa, se fue tras ellos e ingresó con 16 años al convento de los franciscanos de Majarretes. Tomó el nombre de Pedro de Alcántara y de ahí en adelante desempeñó los oficios más humildes y por su aplicación al estudio, su inconcebible predisposición para la penitencia, la mortificación corporal, el ayuno y la precoz sabiduría de su prédica, fue ordenado sacerdote en 1524 y ratificado como superior del monasterio de Badajoz, cargo que ya desempeñaba desde 1521. Y luego, con las mismas funciones, pasó a los conventos de Robledillo, Plasencia, Lapa, y además fundó varios conventos, entre los cuales el más pequeño del mundo, el Palancar, que apenas tenía 30 metros cuadrados, incluida su capilla. Al margen de sus incisivas predicaciones, sus sabias orientaciones como director espiritual, fue el confesor de Santa Teresa de Jesús e impulsor de su reforma carmelitana, y además de su indiscutible sapiencia para regir los monasterios que abrió y los que estuvieron a su cargo, lo realmente conmovedor de San Pedro de Alcántara era su heroico misticismo que lo llevó más allá de los límites de la naturaleza humana. Solo comía cada 3 días un pedazo de pan negro seco con algunas hierbas amargas. A veces pasaba hasta una semana sin probar bocado. Apenas dormía acurrucado, 1.5 horas diaria, en una celda en la que no cabía ni acostado ni de pie. San Pedro de Alcántara podía resistir hasta 8 horas de rodillas orando y algunas veces dormitaba en esa posición apoyando la cabeza contra la pared. Como no tenía sino un tosco sayal, le tocaba desnudarse para lavarlo y aún escurriendo agua se lo ponía de nuevo en medio de los inviernos más crudos. Siempre iba descalzo y sin protección en la cabeza. San Pedro de Alcántara se flagelaba 2 veces al día y por eso siempre estaba lacerado. Al verlo daba la impresión de estar frente a un ser de otro mundo, cuyo rostro irradiaba luz y según Santa Teresa de Jesús, su cuerpo era tan flaco que más parecía hecho de raíces y cortezas de árbol que de carne. Pero esa magra figura producía recogimiento, devoción, ternura y respeto. Más que un hombre de palabras, era un milagro viviente, porque por donde pasaba quedaban las huellas de sus prodigios. Atravesaba los ríos caminando sin darse cuenta, celebraba misas al descampado y aunque lloviera cántaros, la multitud permanecía seca. Creaba manantiales golpeando las rocas para calmar la sed propia o la de varias regiones. Con mirarlos o bendecirlos se curaban los enfermos. Consumido por el amor de nuestro Señor Jesucristo,
el 18 de octubre de 1562, y como no podía ser de otra manera, murió de rodillas diciendo: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Fue canonizado por el Papa Clemente IX en 1669. Por eso hoy, 20 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Pedro de Alcántara que nos dé firmeza para sacrificar todo por amor a Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración
Sánchez. Río Squad. Gracias, María. La revelación. Gracias, Madre. Te queremos, madrecita. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 19, en que Saúl, ¿verdad?, va a buscar, o siempre hace buscar, envía emisarios, pero que se había ya en este momento David refugiado con el profeta Samuel. Y por eso que envía primero 3 veces orágata, 3 veces orágata. Cuando informaba a Saúl de que David estaba en Nayot, en Ramá, aquel envió emisarios para que detuvieran a David. Ellos vieron a la comunidad de profetas con Samuel a la cabeza en estado de trance. Es decir, están allí entonces alabando, adorando, o sea, es una situación totalmente diversa. Y Samuel está a la cabeza. Entonces el Espíritu del Señor invadió también a los emisarios. Este ya es una técnica de Dios, ya es la fuerza y la gracia de Dios que defiende en este caso a David. ¿Cómo lo va a defender? Y lo va a defender a través de la acción del Espíritu. Pero justamente esta acción del Espíritu que recae sobre estos emisarios que van para buscarle a David y para poder matarlo. También estos emisarios entran en trance. Al enterarse de esto, Saúl envió otros emisarios, pero también ellos entraron en trance. Segunda vez, Orajacae. PJC, PJPJ, lleva a PJPJapó, entonces PJ lleva. Por tercera vez, Saúl volvió a enviar emisarios y también ellos entraron en trance. Las 3 veces. La tercera la vencía Yahayaina, o sea, Reígina Saúl de la eruca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios es la que actúa. Algo aguajina en negativo, yucajanguaya David y bajabe a lleva peñan de yara o poco de secuela, les hace entrar en trance y en lugar de maldecir, en lugar de querer matar, entonces ellos abren los ojos y dicen, pero bailar ya pues ahí no lleva. Domingo espectacular. A ver con los hijos ahí na ve, pecar ahí vea. Ya de montó ahí na ya pues ahí, ¿verdad? Y va a continuar después, ¿verdad? Y vamos a estudiar un poco del 22 en adelante. Entonces fue él personalmente a Ramá. Al llegar a la gran cisterna que estaba en Cercú, Saúl preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Aquí entonces vendrá después la pregunta. Esto lo vamos a estudiar después, ¿verdad? Pero es interesante, porque oye, esa guave primer emisario que era ojo, Andigatumba de Oyapó, porque que en trance es la fuerza de Dios. Esto es lo que nosotros también tenemos que aplicar en nuestra vida. Y digo esa página muchas veces, ¿verdad? Porque el Señor siempre protege a su escogido. Y aquí esta es una forma clara de presentarnos cómo Dios
protege a aquel a quien él había elegido. Nosotros del capítulo 16, porque nosotros leímos y conocemos bien, a pesar de las dificultades, porque Samuel lo que llevó llevan el haya potan el hacia esta anga Saúl oñenterane anga hoycuane anga que me estoy yendo a la casa de Jesús. Eso había sucedido ya en el capítulo 16. Aquí ya estamos en el capítulo 19. Todo ya se fue desarrollando, ya encontramos muchas acciones, sobre todo de parte de David. David oyapoma, Jeseaea lleva oyapo, oye muy peñande ya en donde, pero con mucha libertad y con esa intención siempre de hacer el bien, ¿verdad? Sin ninguna maldad, todo lo contrario. Saúl te la indica tú ya, entonces por la mía oyapo ajina David, a operar entonces con oye pichaina. Está con esa envidia que le carcome por dentro y por eso es que comienza a perseguir. Dica tuyo ella, dica tuyo te hoy. Entonces bebe pues no calcular o mañana o esa. Esto último que nosotros aquí estamos reflexionando son justamente elementos que nos hacen entender que el mal nos hace fraguar cualquier cosa. Aquí después del versículo 22 vamos a seguir en la próxima lección, ¿verdad? Lo que él mismo tiene que después asumir, ¿verdad? Por ahora, para deshacerse de David, él está buscando todos los medios a través de terceros. Todos los medios. Primero, entonces, era a través de sus soldados, pero también Yucasé, pero también Yapopea. Dios que vuelve a intervenir también a través de su hijo Jonatán, Dios que interviene a través de su esposa, es decir, Mical, que es también la hija, ¿verdad?, de Saúl, pero hace que las cosas, a pesar de que están bien envenenadas, estos caminos que están bien entonces como para acabar con David, sin embargo se vuelvan en situaciones positivas, donde ellos llegan, cuando ellos ven que ahí están los profetas, encabezados todos por Samuel, y ellos están en trance, es decir, alabando, glorificando, dando gracias a Dios. Aquí no te dice qué ellos están rezando o qué están prediciendo, ¿verdad? Estos alumnos, decíamos, o estos discípulos de Samuel, de esta escuela de profetas. Pero sabemos muy bien que se refiere más bien a la alabanza, se refiere a la grandeza de Dios, se refiere a todo lo que es positivo, maravilloso. Entonces, cuando oye montón güey, o yucan ella David me va a ver, o sea, oye pobete güey, o glorificar güey, ahí güey, no, va con la gente lleva. Cuando ya esa cosa voy a pecar ahí pe a Saúl lleva por el rey. Pecar ahí pe con lo iba. Pegan con la peitena o de varias lleva. Y ahí ya nos hace entender, ¿verdad? Cuando hay personas que se aferran verdaderamente al poder, que se aferran verdaderamente a las cosas muy materiales, que se aferran a las cosas que nosotros encontramos aquí, simplemente mano a mano, ¿verdad? Y nos aferramos a eso. Ahora apuntamos más hacia la acción de Dios. Y aquí nos damos cuenta. Por eso también estos emisarios, los tres grupos, se encuentran ante la fuerza del Espíritu y se ponen también a agradecer y a alabar y a bendecir a Dios. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir esta narración muy interesante del encuentro de Saúl, David con Samuel. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.